Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En un video anterior habíamos mirado la reseña, la información sobre una impresora Pantone P2509W y en ese video les había dicho que íbamos a hacer otro video mostrando la instalación del controlador en esta impresora, o mejor dicho, en impresoras Pantone. Por tanto, bueno, este video es para eso. En esta ocasión hay varias maneras de conexión, entre esas la parte por USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, y también vamos a mirar la instalación o para ver cómo imprimimos desde dispositivos móviles como Android y iOS. Por tanto, este video lo voy a hacer por capítulos, por si de pronto quieren ir a una parte exacta que quieren ver. Entonces ahí en la descripción del video van a poder darle en la parte que en realidad necesitan. Y si me olvido de algo, pues también lo voy a colocar ahí en la descripción de este video. Por tanto, bueno, ya tenemos la impresora en la mesa de trabajo para empezar con este video. Entonces, como pueden ver, vamos a empezar con la parte de la instalación de esta impresora por cable USB en un computador con Windows. Entonces, primero que todo, vamos encendiendo aquí la impresora. Ya le damos al switch, ya está conectada. Mientras que va iniciando, vamos a hacer acá captura de pantalla en Windows para ir haciendo los pasos que necesitamos para instalar la impresora pues por cable USB. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener conexión a internet para descargar el controlador. Por tanto, vamos a abrir el navegador que más utilicemos, el que más nos guste, y aquí en la barra de direcciones vamos a colocar global.pantone.com/support/download/driver. Esa dirección yo la voy a colocar ahí en la descripción del video para que ingresen fácilmente, y si quieren también la pueden buscar con el buscador. Le damos aquí global, poniendo global.pantone, ahí le damos y ese también nos busca esa dirección. Le damos aquí. Vamos acá donde dice servicio y support y después bajamos aquí donde dice download driver. Es lo mismo. Así es como está funcionando la web en este momento. Puede que con los años cambie algo. La idea es ingresar hasta acá. Esta página es en inglés, está en español, pero miren que en esas que están en español no aparece el controlador. Por tanto, tenemos que trabajar con esta página. Por tanto, bajamos por acá y aquí hay dos opciones para buscar el controlador. La una es buscarlo por acá. Le damos aquí y aquí nos pregunta si es impresora o escáner. Entonces impresora. Aquí nos pregunta la serie y en caso de la mía es la P2500 series, y por acá por último le damos a la P2509W. Recuerden que este video sirve para todos los modelos Pantone. Esta es una manera, o la otra es simplemente escribiendo aquí el modelo de la impresora. Entonces también le podemos dar P2509W, le damos enter y él nos busca automáticamente y aquí nos muestra el controlador, y pues aquí ya le damos en descargar o download. Esperamos a que se descargue. Por aquí ya va, esperemos un momento. Listo, ya se descargó. Ahora sí le damos aquí en la carpeta para que nos abra esa ubicación y por tanto también el archivo. Entonces aquí ya lo tenemos. Entonces esto lo hacemos por acá. Esta página de internet ya la cerramos, ya no la necesitamos, y también vamos a abrir la parte de las impresoras. Entonces clic derecho por aquí, le damos en configuración y aquí entramos donde dice Bluetooth y dispositivos. Vamos donde dice aquí impresoras y escáneres. En este caso yo tengo Windows 10 aquí, pero puede ser casi lo mismo para Windows 11. Y aquí ya tenemos las impresoras conectadas al computador. Hago esto para que ustedes mismos también se den cuenta qué es lo que pasa y se den cuenta cómo se instala. En este momento ya podemos ir conectando el cable USB. Entonces, primero que todo, conectamos el cable USB aquí a la impresora. Y también conectamos aquí el cable USB al computador. La impresora se va a activar. Y venimos nuevamente acá a Windows y por aquí nos damos cuenta que dice Pantone Driver, pero este es un controlador básico, por tanto aquí ya cambió y dice error de controlador, y es porque
todavía no tenemos instalado el controlador, simplemente aparece ahí conectada. Entonces ya para instalarlo por USB vamos acá al archivo que descargamos y le damos doble clic, le damos ejecutar. Va a extraer primero que todo los ficheros para la instalación del controlador. Ahí está la presentación de Phantom. Aquí nos muestra el acuerdo de licencia, entonces tenemos que aceptarlo. Le damos siguiente y aquí nos muestra varios métodos de conexión con la impresora. Entre ellos el que vamos a elegir por ahora es de USB, el que está aquí. Si quieren le dan aquí en esta opción para reproducir una animación que nos indica que tenemos que conectar el cable, esas cosas. Pero bueno, no lo vamos a ver porque lo vamos a hacer directamente aquí. Le damos instalación con un solo clic en la parte USB. Esperamos que se instale ese controlador. Como pueden ver acá ya está cambiando y ya no dice error de comunicación. Entonces aquí ya le damos listo y ahí ya queda instalada ya la impresora. Incluso se coloca como predeterminada para que cuando vayamos a imprimir un documento la impresora sea la primera opción para imprimir. Entonces vamos a ensayar de que sí se haya instalado. Entonces le damos aquí donde está la impresora, vamos aquí donde dice imprimir página de prueba, esperamos y miren que ahí ya la impresora ya agarró la orden. Esperemos y listo, ahí ya imprimió la página de prueba de Windows y miren que ya ha impreso pues correctamente. Esto es en la parte del controlador USB. Regresamos acá a Windows y lógicamente aquí ya podemos cerrar todo y ya queda instalada la impresora en el sistema operativo Windows por cable USB. Ahora vamos a instalar la impresora en Windows, pero ya conectándola inalámbricamente con un router pues para imprimir sin cables por Wi-Fi, y eso lo vamos a hacer en esta ocasión con la ayuda del cable USB. Pues hay otras maneras que les voy a ir explicando en el video. Entonces primero que todo vamos con la que nos ayudamos del cable USB. Entonces vamos acá a hacer captura de pantalla acá en Windows y abrimos el navegador más utilizado, el que ustedes quieran, su favorito, y aquí vamos a escribir nuevamente global.phantom.com support download driver. Recuerden que esa dirección la voy a dejar ahí en la descripción del video o la pueden buscar desde el buscador. La idea es que tienen que ir hasta esa página. Entonces le damos ahí, esperamos que cargue y ya saben, podemos buscarlo desde acá, desde estos filtros, o colocar el nombre de la impresora. En este caso es la P2509W, le damos enter y listo, ya nos ha buscado aquí el controlador y le damos acá en download o también indica descargar. Esperamos, aquí ya se descargó el archivo, le damos aquí en abrir esta carpeta. Esta página del navegador ya la podemos cerrar porque ya tenemos el controlador aquí. Movemos esto hacia acá para que le demos espacio acá a otra ventana que vamos a abrir con clic derecho, configuración. Y aquí vamos a ingresar a Bluetooth dispositivos, después impresoras y escáneres y listo. Aquí ya estamos en la parte de las impresoras y esto lo vamos a colocar en el lado de acá para que miremos cómo se va moviendo la parte de la instalación. Entonces ya es el momento de hacer la conexión acá. Conectamos el cable USB a la impresora y también lo conectamos aquí al computador. Y nuevamente seguimos acá en el computador y como pueden ver aquí tengo conectadas las impresoras. La Phantom no aparece, hay la posibilidad de que aparezca por aquí y nos diga que el controlador no está instalado. Pero bueno, no importa, vamos por acá, ejecutamos el archivo descargado, le damos aquí en ejecutar. Esperamos que extraiga los ficheros para poder hacer la instalación. Listo, ahí nos dice que debemos aceptar el contrato de licencia, entonces le damos aquí en aceptar, siguiente, y aquí nos va a dar varias opciones de instalación y vamos a utilizar la que dice Wi-Fi. Por tanto le damos aquí instalación de un solo clic y aquí en esta ocasión lo que va a hacer este asistente es que va a conectar la impresora con la red Wi-Fi con la misma que está conectada el computador.
Por tanto, ahí se va a colocar automáticamente todos los datos y se va a instalar por conexión Wi-Fi. Entonces esperemos un momento, ahí ya está configurando la impresora, ya la enrutó, digamos, ya la colocó con el router y listo, ya la instaló por red Wi-Fi y ahí ya nos indica esta imagen que ya podemos desconectar el cable USB, que no hay ningún problema, que ya está instalada. Por tanto, aquí ya le damos listo. Entonces miren, acá ya nos aparece esa impresora por Wi-Fi. Vamos a imprimir para verificar su funcionamiento. Le damos un clic ahí y por aquí dice imprimir página de prueba. Si no está aquí, pueden ir hasta acá, hasta propiedades de la impresora, y por allá también le podemos dar aquí imprimir página de prueba, ahí como ustedes quieran. Bueno, yo le voy a dar por acá. Listo, ahí le damos, aquí cerramos, aceptar y vamos acá a la impresora. Esperamos que coja la orden. Ahí esa impresión depende de la velocidad del internet, depende de la estabilidad de la red, por tanto se puede demorar un tiempo. Listo, miren, ahí ya tomó la orden. Siempre se recomienda pues la conexión con el cable USB, que es más rápida. Y listo, miren, aquí ya nos imprimió. Miren, ahí está su calidad, pues que es buena y todo. Y ahí ya está instalada la impresora de manera inalámbrica con la ayuda de el router de nuestro hogar o de donde estemos conectados. Entonces aquí ya, como se pueden dar cuenta, podemos darle que queremos predeterminada esa impresora para que cuando vayamos a imprimir esa esté de primera en la lista en el momento de imprimir. Y aquí ya podemos cerrar esto y listo, ya ha quedado instalada la impresora de manera inalámbrica en el sistema operativo Windows. Ahora vamos a instalar la impresora en un computador con Windows en red. Eso indica que de manera inalámbrica, o para las impresoras que tienen puerto de red LAN RJ45, también aplica para esos modelos. Y ya pues no nos vamos a apoyar de ningún cable USB. Primero que todo, la impresora debe estar pues conectada y encendida. Y nuevamente vamos acá a hacer captura de pantalla en Windows. Vamos a descargar el controlador. Si ya lo saben hacer, se pueden saltar este paso. Abren el navegador que ustedes más utilicen. Entramos a la página de global.com.support.download.driver. Recuerden que les voy a dejar en la descripción de este video ese enlace para que entren directo hasta acá. Y si no, lo hacen por el buscador. Ubicamos el controlador. Si quieren, pueden utilizar estos filtros de acá, utilizando si es impresora, la serie y después la referencia de la impresora, o si no, más fácil, le dan aquí en el buscador. En mi caso es la P2509W, le doy enter y ya me busca el controlador. Por acá abajo lo tengo y le doy aquí en download, que indica descargar. Aquí ya se descargó. Abrimos la carpeta de descargas. Este navegador ya lo podemos cerrar. Y esto lo vamos a hacer por acá para tener un poco de más visibilidad. Vamos hasta acá y le damos clic derecho, configuración. Vamos aquí donde dice dispositivos y Bluetooth. Vamos aquí donde dice impresoras y escáneres. Y esto lo hacemos por acá a la izquierda para que tengamos visualización de estas dos ventanas y miremos cómo se instala. Ahora sí, algunos no sé si se dieron cuenta, por acá atrás tenemos el router que nos sirve pues lógicamente para la conexión de la impresora inalámbricamente. En esta ocasión tenemos un router de marca TP-Link, que son pues los más comercializados, los más usados. Ustedes pueden tener otro tipo de routers, entre esos los Huawei, hay Tenda, hay Nets, hay Mercusys, hay muchísimas marcas disponibles en el mercado, pero esa es la más comercial, la que más se usa. Entonces la manera de conectar, que lógicamente algunos lo tienen, unos sí, otros no, es que vamos a conectar por el servicio de WPS. ¿Cómo es eso? Vamos a nuestro router y buscamos de manera física. Bueno, voy a desatar aquí un poco. Y vamos acá a la impresora. Entonces aquí la impresora está en modo de standby. Le vamos a dar aquí el botón de cancelar o continuar para que se ponga lista. Y listo, cuando este LED ya esté fijo, eso indica que ya está preparada. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a presionar el botón de Wi-Fi por 2 segundos o más. Mejor dicho, hasta que este parpadee una vez. Entonces lo hacemos.
listo, ahí ya lo estoy presionando, miramos el LED de arriba, ya parpadeó, suelto y ya está activado la conexión WPS. Vamos acá al router y por acá, bueno, mejor dicho así, aquí está el botón, entonces lo presionamos una vez y miren que esto va a empezar a parpadear y se van a enlazar los dos. Como se pueden dar cuenta acá estaba parpadeando despacio, y cuando empiece a parpadear más rápido quiere decir de que ya encontró la conexión y que se está instalando. Y ahora sí ya quedó fijo y eso ya indica que ya está conectado al router, y miren que el router también se puso en verde ya, y eso indica que él ya también terminó esa conexión. Vamos a colocar el router por acá, ahí ya está enlazado el router con la impresora, y ahora nuevamente venimos a hacer captura de pantalla acá en Windows para que continuemos. Y como ya habían mirado, aquí pues están las impresoras que están instaladas, por tanto no va a aparecer la Phantom porque todavía no la hemos instalado. Entonces vamos acá al archivo que descargamos, le damos doble clic, le damos ejecutar, esperamos un momento que extraiga los ficheros para la instalación del controlador. Aparece la presentación y por aquí el contrato de licencia, le damos a aceptar, siguiente, esperamos aquí y miren que como no tenemos conexión USB pues no está activado, y por acá como no tenemos cable de red pues tampoco va a estar listo acá, pero si ustedes tienen cable de red pueden conectarlo en ese momento y podemos continuar. Conectan el cable de red a la impresora con el router y si gustan van por acá, le dan aquí, entonces el controlador lo que va a hacer es buscar la impresora en la red que lógicamente ya está conectada, y miren aquí ya dice que todo está listo, le damos aquí en listo. Esto también aplica para las impresoras que tienen puerto de red, como les digo, conectan el cable de la red a la impresora y es lo mismo que haber hecho la conexión Wi-Fi, incluso la conexión por cable de red es mucho mejor que la Wi-Fi. Entonces ya la tenemos aquí instalada. Este número aquí no importa, que aparezca 001, 02, no importa. Y le vamos a dar aquí un clic y vamos a imprimir una página de prueba para mirar si en realidad si está instalada o no. Ya le dimos ahí. Recuerden que la conexión Wi-Fi a veces no es tan buena. Ahí ya depende de la estabilidad de la red, de la velocidad del internet que tengamos en el momento. Por tanto, siempre se recomienda es la conexión por USB, que es más directa, o por cable de red. Esperemos unos segundos más. Listo, ahí ya tomó la orden. Ahora sí esperemos que imprima. Listo, ahí ya imprimió y miren, ahí está pues todo el texto que se imprimió y pues lo imprime de buena calidad. Ahora volvemos acá al computador, entonces cerramos esto aquí, cerramos acá y listo, ya tenemos instalada la impresora inalámbricamente o con cable de red, que es lo mismo. Ahora vamos a instalar la impresora con uno de los modos que poco gustan, porque tenemos que desconectarnos de la red inalámbrica del internet para poder imprimir. Esto se suele usar para una impresión de emergencia y la idea es conectar el computador con la impresora directamente e imprimir. Entonces vamos a hacer captura de pantalla acá en Windows y acá abrimos el navegador que más utilicemos, pues vamos a descargar el controlador. Entonces ya saben, vamos a entrar a esta página global.phantom.com support download driver. Ya saben que ahí en la descripción del video les voy a dejar el enlace directo para que ingresen a esta página. Si no entra a esta página, entonces la buscan por el buscador de Google, en este caso, ahí como ustedes quieran. Hay dos maneras de buscar el controlador, entre esas utilizando estos filtros, y la más fácil es dándole aquí el modelo de la impresora que tenemos, la P2509W es mi modelo, le doy enter y automáticamente acá me aparece el controlador de esa impresora. Le damos acá en download o descargar, que es lo mismo, y se nos descarga por acá el archivo. Abrimos la carpeta de descargas, la hacemos por acá a la derecha, la colocamos por acá y bueno, esta ya la cerramos, que es del internet. Abrimos por acá la parte de configuración para mirar la parte de Bluetooth y dispositivos,
impresoras y escáneres y listo. Aquí ya tenemos las impresoras que tenemos conectadas al equipo para que sepamos pues cómo aparece y qué es lo que estamos haciendo. Ahora sí, vamos a la impresora y presionamos el botón cancelar o continuar para colocarlo en modo listo, preparado. Y listo, ya cuando se estabilice aquí el LED de color verde, quiere decir de que ya está lista. Y vamos a hacer lo siguiente, simplemente vamos a presionar el botón Wi-Fi una vez, así, y nos va a imprimir una página de configuración de Wi-Fi Direct. Listo, aquí la tenemos. Entonces aquí nos explica un poquito de qué se trata, aunque está en inglés, pero bueno, es muy fácil de entenderlo. Primero que todo, esta página más que todo es para dispositivos móviles, pero también se puede para computador. Ya vamos a mirar la parte de los dispositivos móviles más tarde. Pero bueno, aquí nos indica que podemos buscar la red Wi-Fi que se llame de esta manera, Direct Q7 Phantom P2500 series. Nos vamos a conectar a esa red y la contraseña es del 1 al 8. ¿Listo? La vamos a colocar bueno por aquí para que no perdamos aquí la opción y nuevamente vamos acá al computador a hacer captura de pantalla y lo que les decía, entonces tenemos que desconectarnos de la red que tenemos y miren que por aquí ya me aparece la red de la impresora. Le damos aquí, no le vamos a dar que se conecte automáticamente porque como les decía, este servicio se lo utiliza como para una urgencia. Le voy a dar conectar, me va a pedir la contraseña, esperemos un momento y listo. Como ya habíamos visto, la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a revisarla, listo, ahí ya está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siguiente y se va a conectar pues a esa red que tiene esta impresora, que creó esta impresora, mejor dicho. Esperemos que se conecte, que le asigne una IP al computador. Listo, ahí ya se conectó. Sin embargo, aquí nos dice sin internet, lógicamente porque no tenemos internet. Es una red creada por la impresora simplemente para conexión de la impresora y el computador y no hay internet. Pero bueno, ya estamos en la misma red, la impresora y el computador. Por tanto, ya cerramos ahí y ya ejecutamos aquí el programa para la instalación del controlador. Le damos a ejecutar, extrae los ficheros para la instalación de ese controlador. Listo, aquí aceptamos el contrato de licencia, le damos en siguiente y aquí nos va a dar las tres opciones y nosotros vamos a darle la de acá porque recuerden que ya estamos en la misma red con la impresora. Esperamos que ya encontró la impresora, miren por acá ya apareció, ya se instaló correctamente, le damos listo y ya está instalada. Vamos acá a imprimir la página de prueba y de una vez pues vamos a colocar esta hoja para aprovecharla. Recuerden que siempre se imprime de la parte de acá, entonces colocamos aquí la hoja y le damos imprimir página de prueba. Ahí también depende de qué tan lejos estemos de la impresora, pues va a imprimir. Como estamos aquí al lado y es inalámbrico, por eso dio la orden de una, no se demoró para nada. Y listo, miren, ahí ya está la impresión, la página de prueba enviada desde el computador aquí en Windows. Nuevamente volvemos acá al computador y aquí ya podemos cerrar aquí y ya queda instalada. Y como les comentaba, pues este es uno de los casos que poco se usa porque pues quedamos desconectados de la red Wi-Fi. Por tanto aquí, si gustan ya se pueden desconectar y volverse a conectar pues lógicamente con la red que ya tenían, la que tiene internet. En este caso, la mía es esta, Familia Enríquez Grijalva, y ya se conectó, ya tengo internet, pero ya no puedo imprimir allá a menos de que la instalemos por Wi-Fi como miramos en el paso anterior. Entonces ahí ya les mostré cómo instalarla con Wi-Fi Direct. Ahora vamos a mirar cómo imprimir en la impresora desde el dispositivo móvil. Tenemos que tener la impresora conectada, ya encendida. El teléfono móvil tiene que estar conectado al router, al mismo router que vamos a conectar la impresora. Y bueno, este video es compatible con dispositivos Android y también para los iPhone. La verdad es lo mismo. Y si ustedes tienen un dispositivo de Android, entonces van a la Play Store. Y si tienen un iPhone, pues irían a la App Store. De todas maneras, lo que vamos a buscar es la aplicación que se llama
Phantom. Aquí yo ya la tengo, le doy arriba al toque y le damos aquí en instalar. Es un poquito pesado esta aplicación, pesa en este momento 222 megabytes. De todas maneras, aquí la instalación ya depende de la velocidad del internet. De todas maneras, pues esperamos a que se instale. Listo, ya se instaló, pero todavía no vamos a abrir. Simplemente dejamos ahí el móvil y vamos a hacer un procedimiento acá en la impresora. Entonces, tenemos que sacar la impresora del modo de standby y lo vamos a colocar en modo preparado. Listo ahí. Esperemos que se estabilice aquí el color verde. Listo, ahí ya está. Y pues necesitamos el router por acá. Yo en este caso tengo un router TP-Link, que es el más comercial de todos. Pueden ustedes tener Tenda, Nets, entre otros. Y tenemos que buscar en el router un botón que se llama WPS. Vamos a coger por aquí el router y lo ubicamos, por ejemplo, en este caso. Aparece en el lado de acá. A veces ese botón está escondido, hundido, y necesitamos una herramienta como esta para poder presionar ese botón. Incluso aquí dice WPS. Entonces eso indica que ese es el botón que tenemos que presionar una sola vez. ¿Listo? Pero antes de presionarlo, primero vamos acá a la impresora y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a presionar el botón Wi-Fi, a tenerlo presionado por 2 segundos o más hasta que se ilumine el de acá arriba. Ahí ya se iluminó, ya se encendió. Y ahora sí ya está buscando una red, un router que también esté con WPS. Entonces nosotros presionamos aquí y miren que este también ya empezó a parpadear para buscar y encontrar. En este momento está parpadeando de manera lenta. Va a empezar a parpadear más rápido. Ahí está. Eso indica que ya encontró el punto de acceso. Y por último se va a quedar encendido fijo, indicando de que ya se conectó y ya está listo para la conexión. Entonces miren que este también ya dejó de parpadear. Vamos a colocar esto como estaba. Listo. Y ahora sí, vamos acá nuevamente al dispositivo móvil y vamos a darle aquí en abrir. Utilizo un mouse para que se mire de una mejor manera dónde es que voy con el cursor. Aquí le damos omitir y después le damos acá en que aceptamos los contratos de licencia, le damos aceptar y la aplicación ya automáticamente encontró una impresora, un dispositivo, dice. Entonces le damos conectar para que nos indique cuál es y aquí nos indica que ya pues está la impresora porque ya está dentro de la red. Le damos aquí, le damos listo y listo. Aquí ya nos dan unas opciones para imprimir. Eso depende de la impresora y también nos indica aquí la tinta que tenemos disponible. Entonces vamos por acá donde dice imprimir archivo y vamos aquí donde dice documentos locales. Yo por aquí ya tengo un documento el cual lo pasé de un sistema operativo Windows, por tanto es una hoja de prueba de Windows y aquí tenemos otras opciones, entre esas imprimir cuántas copias queremos, el tamaño de carta, que si todas las páginas, impresión a doble cara, incluso bueno la impresión a doble cara en este caso es manual, no es duplex, entonces si fuera duplex pues ya nos da las opciones, pero bueno esto ya cada uno tiene que mirar y moverle a ver qué le encuentra y cuando ya estemos preparados simplemente aquí le damos en imprimir y ahí ya depende de la conexión al router y listo. Miren ahí ya tomó la orden. Entonces bueno, colocamos acá el dispositivo móvil y vamos a verificar pues ya lo que nos imprime. Por aquí está la hoja, pues normal todo y nuevamente vamos acá al móvil y pues ya le damos aquí en enviado y ya podemos pues salir y ya tenemos conexión desde el dispositivo móvil a la impresora con la ayuda de un router. Ahora vamos a mirar cómo imprimir desde el dispositivo móvil a la impresora sin un router y sin internet, directamente aquí a la impresora. Entonces primero que todo tenemos que tener pues internet aquí en el dispositivo móvil y pues ingresamos a la Play Store. Si tenemos un iPhone pues entramos a la App Store y de todas maneras buscamos, vamos aquí en el buscador y vamos a escribir
Phantom, que yo ya la tengo por aquí, y vamos a la parte donde dice instalar. Esperamos a que se instale. Es una aplicación que pesa un poco como más de 200 megabytes, pero bueno, eso ya depende de la velocidad del internet que tengamos. Entonces esperamos a que se instale. Listo, ya se instaló la aplicación, pero no la vamos a abrir todavía. Vamos a dejar por aquí el dispositivo móvil y vamos a ejecutar algo acá en la impresora. Entonces, primero que todo la sacamos del estado como de standby al modo preparado. Presionamos el botón cancelar una sola vez. Aquí va a empezar a parpadear y cuando ya quede fijo, pues ya está lista. Listo, ahí ya está. Y vamos a presionar el botón Wi-Fi una sola vez, así de esta manera, y nos va a imprimir una hoja que nos va a permitir conectarnos directamente a la impresora. Entonces, bueno, aquí nos indica varios pasos. Entre esos un código QR para que descarguemos la aplicación que ya descargamos. Por tanto, pues no lo voy a leer, simplemente voy a continuar acá en el móvil. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es el nombre de la red que tenemos que buscar y la contraseña, que es 1 2 3 4 5 6 7 8. Entonces vamos a hacer esos pasos acá en el dispositivo móvil. Tenemos que desconectarnos de la red que ya tengamos. Por tanto, bueno, le voy a dar que quiero olvidar esta red y vamos a buscar. Miren, por aquí tenemos la DirectQ7, la que habíamos dicho, y vamos a colocar su contraseña, que es 1 2 3 4 5 6 7 8. Y listo, vamos a verificarla. Ahí está bien escrita y le vamos a dar aquí en conectar. Entonces esperamos que se conecte. Ahí está obteniendo la dirección IP y nos dice que se estableció la conexión con esa red, pero que no tenemos internet. Incluso podemos recibir algunas notificaciones, miren, como esta, que nos dicen que no tiene internet esta conexión y que si queremos pues nos podemos desconectar. Pero no lo hacemos, continuamos, porque de eso se trata, de que vamos a imprimir. Si nos conectamos nuevamente a nuestra red, pues ya no vamos a poder imprimir. Entonces, bueno, abrimos ya la aplicación. Aquí nos da un asistente que le damos omitir, que sí aceptamos el contrato de licencia, aceptar, y aquí ya le damos agregar una impresora, aceptar, que sí aceptamos que se conecte con dispositivos en esa red. Aquí la encuentra, le damos aquí y ya queda configurada. Ya tenemos aquí las opciones que nos puede dar esta impresora. Entre esas, por aquí está el de imprimir documentos. Vamos por acá donde dice documentos locales. Por aquí yo tengo un documento que es una página de prueba de Windows, y por aquí están las opciones de impresión, entre esas cartas, cuántas copias y entre otras opciones. Entonces vamos por acá. Si quieren podemos utilizar esta hoja pues para que no gastemos tanta hoja. La colocamos aquí. Listo, y ya pues vamos acá donde dice imprimir y pues esperamos eso. Como la conexión es directa con la impresora, la orden llega en ese mismo momento. Entonces esperamos y listo, ahí está imprimiendo. No sé por qué se vinieron dos hojas, pero bueno, no importa, eso ya es otro aspecto. Pero bueno, ahí está imprimiendo pues correctamente. Y acá ya en el dispositivo móvil pues ya le damos un clic ahí. Si quieren regresan. Y otra cosa que quería indicarles: los documentos que se pueden imprimir, entre esos Word, Excel, PowerPoint y PDF, documentos de texto e imágenes, que me imagino que están JPG, BMP, PNG y bueno, no sé cuáles otras más. Pero bueno, ya esa es la manera de conectarnos desde el móvil a la impresora directamente, sin la ayuda de un router o de una red inalámbrica adicional aparte. Y ahora por último les voy a indicar
cómo borrar la configuración Wi-Fi. Esto nos sirve por si de pronto estamos en una casa donde la impresora ya tenga una configuración Wi-Fi con un router y nosotros queremos cambiarnos de red a otro router o porque cambiamos la contraseña. Entonces la idea es resetear esa configuración, borrar esa configuración para volvernos a conectar como alguna de las maneras que miramos en este video. Entonces les voy a indicar eso. Sacamos la impresora del modo de standby y la colocamos en preparado con un solo toque aquí en cancelar y continuar. Va a quedar ya lista ahí. Ahí ya tenemos la configuración que tiene activa con un router y la manera de borrarla es muy fácil. Simplemente tenemos presionado aquí el botón de Wi-Fi por 2 segundos o más hasta que se apague este y ya queda borrada. Ahí lo estoy haciendo. Esperamos, listo, ya se apagó y ya queda borrada la configuración, lista para volvernos a conectar con otra red o con la misma red, mejor dicho ahí, para volver a hacer cualquiera de los pasos que miramos anteriormente. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este video. Espero que lo hayan logrado, que si hayan logrado configurar su impresora, ya sea con su dispositivo móvil, con Windows, con el computador, con todas las cosas que acabamos de ver. Entonces bueno, hemos llegado al final de este video. Si te ha servido, si te funcionó, ya saben que pueden indicarlo con un me gusta. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a este canal y también me gustaría saber que me comentes cómo te fue con este procedimiento. ¿Se te dificultó alguna cosa? ¿Lo lograste a la primera? ¿Tuviste que hacer de pronto alguna otra cosa adicional para que te funcionara? Y entre lo que quieras comentarme sobre este video. Entonces bueno, ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.